La recta, la gráfica y sus elementos principales. Dijimos en el tutorial anterior que una recta puede escribirse su ecuación de dos maneras, o dicho en otras palabras, que la ecuación de una recta se puede escribir en dos formas. Una, la forma canónica, que es la forma y igual a mx más c, y otra, la forma general, que es la forma ax más by más d igual a 0, donde sabemos que a, b y d tienen que ser números enteros. Tenemos el siguiente caso. Vamos a suponer una recta L que tiene ecuación menos x más 2y igual a 4. Vean que esa recta no tiene ecuación ni en forma canónica ni en forma general. Simplemente está expresada en otra forma. ¿Cómo podemos realizar la gráfica de L? ¿Qué información es preciso conocer sobre la gráfica de la recta L? Bien, para contestar estas preguntas vamos a decir lo siguiente. Primero, para poder realizar la gráfica de la recta, necesitamos dos opciones. Opción 1, necesitamos expresar a esta recta en su forma canónica. Esa es un camino. Opción número 2, necesitamos encontrar mínimo dos puntos conocidos de la recta para poder hacer la gráfica. Vamos a la forma canónica. Nos dicen que una recta tiene por expresión menos x más 2y igual a 4. Sabemos que la forma canónica es aquella donde la variable y se encuentra despejada. Por tanto, procedemos a hacer el despeje. Tenemos que 2y es igual a x más 4. Solo nos falta dividir el lado derecho por 2. Así, y es igual a x más 4 entre 2. Si separamos estas dos divisiones, tendremos que y es igual a 1/2 de x más 2. Y esa última expresión ya está en forma canónica. No olvidemos, pues, que de la forma canónica obtenemos la siguiente información. Por un lado, obtenemos el valor de la pendiente, que en este caso es de 1/2. Por otro lado, obtenemos el valor de c, que es la ordenada al origen, o el punto donde intersecta al eje y, que es el valor de 2. Pues bien, con esta información nosotros podemos hacer la gráfica de la recta. Primero, identificamos en el plano cartesiano a la ordenada al origen, al punto donde la recta va a cortar al eje y, que en este caso es 2. Ahora, en segundo lugar, ya que identificamos la ordenada al origen, vamos a utilizar la pendiente, que es valor de 1/2, vamos a utilizar la pendiente justo para hallar un segundo punto, puesto que sabemos que con 2 puntos podemos trazar la recta. Por tanto, desde este punto conocido, desde la ordenada al origen, la pendiente me dice que si yo avanzo 2 en x, debo de avanzar 1 en y. Hagamos lo propio. Avancemos a partir de este punto conocido 2 en x, y una vez que he avanzado 2 en x, debo de avanzar 1 en y. Cuando yo avance 1 en y, he encontrado un segundo punto. Bien, entonces la pendiente queda representada en el triángulo que se ve ahí, y la pendiente me ayuda a encontrar un segundo punto. Ya que tengo un segundo punto, ya que conozco dos puntos de la recta, puedo trazarla. Sabemos que la recta pasa por esos dos puntos. Un dato adicional: cuando nosotros trazamos la gráfica de esta recta con esos dos puntos ya conocidos, nos vamos a dar cuenta de que está intersectando en un punto al eje X.
ese punto donde esta recta intersecta al eje X se le llama raíz o abscisa al origen. Y ese punto es donde justo intersecta la recta al eje X. Así pues, tengo dos puntos relevantes. Uno, conocido como la ordenada al origen, que es donde la recta corta al eje Y. Otro, conocido más comúnmente como raíz, o en algunos casos abscisa al origen, son sinónimos. Y este es el punto donde la recta intersecta al eje X. ¿Cómo se calcula la raíz o la abscisa al origen? Ya vimos cómo encuentro la ordenada al origen. Ya vimos cómo a partir de la pendiente encuentro un segundo punto. Pero, ¿cómo se calcula la raíz? ¿Cómo se calcula la abscisa al origen? Bien, el abscisa al origen o raíz sabemos que es un punto de coordenadas x, 0. Es decir, ese punto siempre tendrá por valor de y el 0. Así pues, para calcular la raíz o abscisa al origen, debemos de igualar y a 0 y resolver x. Por tanto, en nuestra forma canónica, igualamos y a 0 y resolver a x significa encontrar el valor que satisface esta igualdad. Y eso se hace mediante despeje. El despeje nos indica que debo de quitar el 2 que está sumando y posteriormente el 1/2 que multiplica a la x. El despeje me diría entonces que x es igual a menos 2 dividido por 1/2. Y sabemos que esa división se resuelve mediante la regla de sándwich. Así pues, el valor de x es igual a menos 4, que es justo el valor que se veía en la gráfica. Sin embargo, no siempre los valores de la raíz son fácilmente observables. Por tanto, este proceso es el que nos va a poder permitir calcularlo con toda precisión. Ahora, el camino 2 decía que mínimo necesitaba 2 puntos. Los 2 puntos típicos que se requieren son justo las intersecciones con los ejes cartesianos, la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Ahora bien, en este segundo camino no es necesario escribir a la ecuación de la recta en su forma canónica. Podemos trabajar con la expresión que nos dieron desde un inicio de la recta. Así pues, nuevamente, sabemos que la ordenada al origen es el punto donde la recta corta al eje y que en ese punto el valor de x será 0. Siempre será así. La ordenada al origen tendrá por valor de x 0. Será el punto 0, y. Esto quiere decir que en mi expresión de la recta, lo que debo de hacer es sustituir a x con el valor de 0 y después calcular el valor de y. Al sustituir x con el valor de 0, nos queda únicamente 2y igual a 4. Y por tanto, y es igual a 2. Eso quiere decir que tengo ya un primer punto. El punto que se encuentra en 0,2. Me hace falta un segundo punto. Y ese segundo punto es la segunda intersección. Una es la intersección con el eje X, otra es la intersección con el eje Y. Y esa intersección se llama la raíz o la abscisa al origen. Entonces, la raíz o abscisa al origen es el punto donde la recta intersecta al eje X. En ese punto, donde quiera que se encuentre, ese punto siempre va a tener coordenadas x, 0. Eso quiere decir que para encontrar el segundo punto, la raíz o abscisa al origen, debo de hacer que y valga 0. Tomo mi expresión, tal como me la dieron. Sustituimos a y por 0. Y me va a quedar que menos x es igual a 4. En otras palabras, que x es igual a menos 4. Y con ello ya tengo un segundo punto. El segundo punto será de coordenadas menos 4,0. Ya que tenemos dos puntos,
simplemente basta trazar la recta que pasa por ellos. Y tenemos entonces la gráfica de esta ecuación. Entonces tenemos dos caminos, a saber, el primer camino a través de la forma canónica, el segundo camino encontrando las intersecciones con el eje Y, ordenada al origen, y con el eje X, raíz o abscisa al origen.